En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos, como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Amén. Un cordial saludo en este viernes 13 de agosto del año 2021, donde meditamos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 19, versículos 3 al 13. Dispongamos nuestro corazón para este Evangelio tan hermoso que nos regala hoy la palabra, que nos regala hoy la liturgia. En aquellos días se le acercaron unos fariseos que para ponerlo a prueba le dijeron: ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió: ¿no han leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Le dicen, pues, ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Él les dice: Moisés, teniendo en cuenta la dureza de su corazón, les permitió repudiar a sus mujeres. Pero al principio no fue así. Ahora bien, les digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Le dicen sus discípulos: si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo: no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismo por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Concédame, Dios, hablar con conocimiento y tener pensamientos dignos de sus dones, porque Él es quien guía la sabiduría y dirige a los sabios. Amén. Los fariseos quieren poner a prueba a Jesús. No soportaban la doctrina y las enseñanzas de Jesús, de nuestro Señor, y quieren ponerlo a prueba con algo que es delicado: el tema del matrimonio, el tema del divorcio. Jesús les hace ver lo duro del corazón que tiene el hombre, y por eso permitía a Moisés, Jesús lo está aclarando, de que se diera el acta de divorcio, por la dureza que ellos tenían en su corazón, porque tenían a la mujer como un objeto, porque eran capaces de repudiarla hasta por el hecho de no hacer sus quehaceres bien, una comida bien, la devolvían a la casa, la tenían como un objeto. Moisés permitía el acta de divorcio, era por la dureza del corazón del judío. Pero mire que Jesús dice: desde el principio no fue así. Dios los creó hombre y mujer desde el principio. Y por eso toma las palabras que hay en el Génesis, donde dice que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer,
y juntos formarán un solo cuerpo, una sola carne. Asimismo, San Pablo muestra en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 21, la unidad del matrimonio, cómo se deben de amar esos esposos y cómo tiene eso reflejo también en la iglesia. Así como Cristo ama a la iglesia, así como hay una unidad, así mismo debe ser el sacramento del matrimonio. Fidelidad, fidelidad. Como Cristo fue fiel a la iglesia, así debe ser el hombre con la mujer y la mujer con el hombre. Y a veces cometemos errores por falta de conocimiento, por no ir a mirar las Sagradas Escrituras, por no estudiar las Sagradas Escrituras, las enseñanzas que nos está dando el Señor para los casados. Y cometemos errores gigantes. Jesús no aprueba el divorcio, se lleva a cometer adulterio. El que se divorcie puede tender a cometer adulterio. Si yo como hombre me separo por estar con otra mujer, cometo adulterio. Y también puedo llevar a mi esposa, a la que Dios me dio en el altar, a cometer adulterio, a que ella también cometa adulterio. El pecado de la fornicación, cuando se vive en unión libre, Jesús aprueba la separación solo en este caso por ser pecado. Por eso lo deja muy textual, muy claro en el versículo 9. Ahora bien, les digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, o sea, está diciendo, si usted está viviendo en fornicación, y de pronto la comunidad de Mateo, en ese momento de pronto estaba viendo ese tipo de cosas, por eso se tuvo en cuenta, no por fornicación comete adulterio. Si yo ya estoy casado y me separo de mi mujer y estoy con otra persona, cometo adulterio. En cambio, cuando estoy en unión libre y me separo, no estoy cometiendo adulterio. Antes, por el contrario, dejé de estar en el pecado. Puedo volver a la gracia y puedo casarme tranquilamente. Sea con esa persona que estaba viviendo o sea porque Dios me pone otra persona en el camino. Por eso la unión libre no es válida. Eunuco, aquel que no decide casarse para servir a Dios en su reino. Consagrados, ejemplo, las religiosas, los religiosos, los sacerdotes, los laicos solteros. Ellos son eunucos, o sea que se abstienen de tener mujer, se abstienen de estar con una persona para servirle a Dios. Y el Señor dice, hay unos que vienen así desde el seno de la madre. ¿Por qué? Por el hecho de que Dios les concedió esa gracia, por ejemplo, para ser religiosos, para ser religiosas, ¿sí? Y hay otros que se hacen así por el reino de los cielos. Puede ser como el caso de los laicos. Por ejemplo, hay laicos que no se casan, viven solteros y todo lo hacen es para agradar a Dios, para servir a Dios. Esos son eunucos. Cristo fue eunuco. Cristo se hizo eunuco. Cristo no tuvo mujer, no conoció mujer. ¿Por qué? Porque Él venía a anunciar el Evangelio, a anunciar el reino de los cielos. Y por eso a veces la familia de Jesús, los más allegados, el pueblito de Nazaret, no comprendían que un hombre ya de 30 años, sin mujer, sin esposa, porque eso era para un judío era una bendición. Jesús renunció a ello porque Él tenía una misión. ¿Cuál es la misión? Dar a conocer el reino de Dios, dar a conocer el reino de los cielos. Por eso mismo, los sacerdotes no se casan y hacen caso a lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 7, las observaciones, las enseñanzas, los consejos que da San Pablo, porque San Pablo también se hizo eunuco. San Pablo tampoco tuvo mujer y ahí da unos consejos. Por eso los invito a profundizar más en
todo esto tan maravilloso que es el sacramento del matrimonio y el celibato en 1 Corintios 7, todo ese capítulo, y en el Levítico en el capítulo 18, que ahí nos dan unas normas importantísimas de la moral en cuanto al tema de la sexualidad, en cuanto al tema de no cometer pecados hasta con la misma familia. Si hoy en día la gente viviera más y estudiara más las Sagradas Escrituras, no nos encontraríamos tantos casos tan fuertes como de violaciones entre los mismos familiares, porque el Señor allá los está repudiando. Qué bueno que podamos ver ese capítulo 18, es hermosísimo. Tenemos que volver a mirar esas normas que el Señor nos ha colocado. Esas normas que son importantes para nosotros, el Señor no las colocó porque sí, las colocó porque las necesitábamos. En la primera lectura hoy nos vamos a encontrar a Josué dando un discurso grande, reuniendo a los ancianos, a los escribas, a todo el pueblo, y dándoles a conocer la palabra de Dios, cómo el Señor elige a Abraham de un pueblo que era pagano, que tenía otros dioses, cómo empieza a purificar lo que Él quiere y la promesa que Él quiere a través de Abraham, de este hombre que fue un hombre justo, el padre de la fe, y que a través de él se empezó a dar toda la promesa que Dios hizo de su descendencia y de llevarlos a una tierra prometida. Josué hoy les está mostrando de nuevo, les está recordando al pueblo de Israel todo lo que hizo Dios con los egipcios y todo lo que hizo Dios en el momento de entrar a Siquem y de entrar a Jericó, cómo el Señor estuvo con ellos, los acompañó, y cómo el Señor peleó por ellos, porque así lo dice también la palabra, peleó por ellos para que ellos tuvieran esa tierra prometida, esa tierra con palmeras, esa tierra con verdes prados. Hoy nos está mostrando el Señor eso para que nosotros seamos más agradecidos.